Bueno, Dios les bendiga, buenos días, qué lindo verlos en esta mañana. Una vez más nos encontramos y nos reunimos por la gracia del Señor a estudiar juntos este estudio inductivo del Evangelio de San Marcos. Así que les doy un saludito, quiero saludar también a aquellos que se van a conectar, o se están conectando ahora a través de Zoom, y también a aquellos que van a ver esta enseñanza posteriormente a través de nuestro canal de YouTube. Dios les bendiga. Vamos a continuar nuestro estudio donde dejamos la semana pasada, continuando lo que es Marcos capítulo 2, en el versículo 18 en adelante. Yo creo que hoy voy a terminar el capítulo 2 y dar una introducción, el comienzo del capítulo 3. Así que eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Vamos a orar y darle gracias al Señor por este día y encomendar esta clase al Señor, y que el Señor sea quien nos ilumine nuestro entendimiento a través de su Santo Espíritu. Padre eterno, te amamos, te exaltamos, te damos gracias, Señor, que podemos venir delante de tu presencia en esta mañana, en este día, Señor, y alabarte y adorarte, y darte gracias por toda una eternidad, Señor, por el sacrificio que tú hiciste por cada uno de nosotros, por el precio que tú pagaste, por la obra completa de Cristo, Señor, y de saber que a través de nuestra fe en Cristo Jesús hoy podemos tener plena certeza, plena seguridad, Señor, de que somos salvos, de que te pertenecemos a ti, Señor. No por nosotros mismos, no por nuestros méritos, no por lo que nosotros podemos pensar, creer, sentir, sino es por fe en la obra que tú hiciste, Cristo, por cada uno de nosotros. Y es ahí, exclusivamente en esa obra, en lo que tú hiciste, Señor, que ponemos nuestra total dependencia, nuestra total confianza, Señor, nuestra total fe y esperanza, Señor. Señor, gracias, Señor, gracias por lo que tú hiciste. Y ahora encomendamos este tiempo, Señor, en este hermoso estudio que hemos comenzado yendo a través del Evangelio de San Marcos, Señor, y pedimos que tu Santo Espíritu sea quien ilumine nuestro entendimiento y nos haga comprender más allá de tan solo de tener información, Señor, sino de que podamos vivir tu vida, Señor, poder ser de poder asimilar, Señor, el ejemplo que tú eres para cada uno de nosotros, Señor, y vivir esa vida, Señor. Señor, como un ejemplo, Señor, para nuestras vidas, la vida de Cristo, Señor, y de hacernos cada día más a la imagen de Cristo. Te alabamos y te exaltamos. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos ahora a conectar aquí para que ustedes vean en la pantalla. Ahí está, aquí. Okay. Ahí está. ¿Ahí pueden ver la pantalla? ¿Sí? Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, qué hermoso es poder ir a través del Evangelio de San Marcos, como también los otros evangelios, y estudiar los evangelios, porque es como que nos coloca juntamente con los discípulos del Señor. O sea, yo no sé, es como que nos transportamos en ese tiempo, y es como que somos uno más de los discípulos del Señor, que estamos caminando juntamente con el Señor, y podemos así aprender acerca de la vida de Jesús a través de este estudio, perdón, del televisor. Así que qué hermoso es de poder identificarnos juntamente con los discípulos a través de este estudio, y así poder nosotros transportarnos en ese tiempo y caminar juntamente con el Señor y aprender acerca de su vida, y a través de eso, de lo que nosotros podemos aprender y aplicar en nuestras vidas cada día. Como les decía la semana pasada, en Marcos capítulo 2, en el versículo 18, acá tenemos precisamente después del llamado de Leví o Mateo, vemos que después de esa conversión de este publicano, de esta persona que era considerado un traidor dentro del pueblo de Israel, vemos que para el asombro de muchas de las personas, vemos que el gran asombro, o sea, la sorpresa, diríamos, y el escándalo, no solamente fue de una sorpresa de estar asombrados de a quién él eligió para que sea uno de sus discípulos, sabemos que también fue un gran escándalo porque vemos que cómo eran considerados estos publicanos, estos recaudadores de impuestos, como traidores, como ladrones y rechazados por la sociedad, marginados completamente, y de todos ellos
Jesucristo elige y escoge a Mateo, a un publicano. Y bueno, y cuando eso ocurre, vemos que él le sigue, lo deja todo completamente, y después hay una gran celebración, una gran fiesta, diríamos, un banquete, digamos, en la casa de Mateo, donde también él invita, y como invitados también hay otros publicanos, y nos menciona que hay también pecadores y publicanos, y estos pecadores, en este grupo que los fariseos llamaban publicanos y pecadores, ¿no es cierto?, y los ponían junto a los dos. Los pecadores eran aquellos judíos que tal vez no eran tan así estrictos en seguir la ley o la tradición de los fariseos, o la tradición oral de los fariseos. Entonces eran agrupados o puestos en este grupo de los pecadores. Y bueno, entonces ahí vamos a enganchar en el versículo, vamos a continuar en el versículo 18 en adelante. Así que si tienen sus Biblias, Marcos capítulo 2, versículo 18 en adelante. Acá lo que vamos a ver como título de esta porción de este pasaje que vamos a estar estudiando es el carácter distintivo y exclusivo del Evangelio. Acá vemos cómo el Evangelio del Señor Jesucristo es único, incomparable, es exclusivo, y no puede, como yo decía la semana pasada, no puede coexistir con ningún sistema religioso alternativo. O sea, que no es Jesucristo más otra religión, o sea, que es exclusivo, es incomparable. Y vemos acá de que precisamente Jesús no puede adaptar o no puede coexistir con el sistema de los judíos de ese tiempo, de los religiosos de ese tiempo, el sistema religioso de los fariseos que ellos habían creado, que iba directamente en contra de la ley de Moisés, porque era la manera que ellos interpretaban la ley de Moisés. Y vemos que acá Jesús rechaza directamente, y es por eso que podemos empezar a entender y ver el por qué el odio que empieza a surgir en estos religiosos, en estos fariseos, porque no solamente estaba atacando el poder de ellos, ¿no es cierto?, y haciéndolos quedar mal delante del pueblo, porque ellos vivían de la apariencia exterior, de que la gente lo viera a ellos como los piadosos, ellos eran los separados, porque eso es lo que significa la palabra fariseos, que eran de este grupo separados, ¿no es cierto? De ellos no se juntaban con los pecadores, pero vemos que Jesús sí se juntaba con pecadores, comía con ellos, o sea, pero sabemos que cuál era el propósito por el cual Jesús hacía eso, no era para participar en sus pecados, o en sus vidas pecaminosas, o en sus estilos de pecado, sino más bien era de llevar así el Evangelio, y para que ellos pudieran creer en el Mesías y así tener entrada al reino de los cielos. Y bueno, vemos que eso es lo que vamos a estar viendo acá. Y en este pasaje, inmediatamente después de la conversión de Mateo, vemos que después se encuentran en la casa de Mateo, en este banquete, y acá viene la gran pregunta sobre el ayuno. ¿Por qué? Porque el ayuno, estos ritos de ayunar, de la oración, de dar limosnas, todo eran maneras externas en las cuales los fariseos lo utilizaban para poder ellos demostrar o mostrar cuán piadosos y religiosos y entregados que ellos eran, pero eran las mangas de hipócritas, porque realmente no lo hacían por amor a Dios, sino lo hacían por amor a sí mismo, porque eso es lo que hace, ¿no es cierto?, la religión que está centrada en obras, en tus propias obras, en tu propia justicia, en tus propios méritos, en lo que yo puedo hacer para yo ganarme el favor a Dios, pero no porque yo amo a Dios, sino porque me amo a mí mismo y porque yo quiero ser exaltado y elevado, y quiero demostrar que puedo, ¿no es cierto?, a través de mis obras ganarme el cielo, como muchas personas hoy en día piensan que lo pueden hacer. Entonces nos encontramos acá en el pasaje de Marcos, justamente en la casa, o estando ahí en la casa de Mateo, teniendo este gran banquete, y acá viene la gran pregunta acerca del ayuno. Como yo le decía la semana pasada, en esta pregunta que hacen, precisamente se encuentran también los discípulos de Juan, algo bien curioso acá. ¿Por qué no me permiten leerlo y después vamos ya a entrar a ir desmenuzando versículo por versículo? Dice así: los discípulos de Juan y los fariseos, noten eso, estaban ayunando
Y vinieron y le dijeron, ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo, ¿acaso pueden ayunar los acompañantes del novio mientras el novio está con ellos, mientras tiene al novio con ellos? No pueden ayunar. O sea, es ilógico, ¿no es cierto?, que si hay un banquete, hay una boda, que estén ayunando, ¿no es cierto? Y vamos a ver un poquito más de lo que significa eso del novio y esta boda y todo eso. Pero vendrán días cuando el novio les será quitado. Yo subrayé ahí la palabra será quitado, porque significa la palabra de ser arrebatado de repente. Eso es lo que significa esa palabra. Y eso apunta acerca de la cruz. O sea, quiero tan solo darles una preparación. Eso apunta acerca del sacrificio de Cristo, de que un día iba a ocurrir eso. Bueno, versículo 21. Nadie pone un remiendo, y acá empieza a dar unas analogías, unos ejemplos. Dice, nadie puede poner remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque entonces el remiendo al encogerse tira de él lo nuevo y de lo viejo y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino romperá el odre y se pierde el vino, también los odres, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. Estos odres eran estas, diríamos, cueros de cabras que se utilizaban. Lo que hacían es, cuando se cortaba la cabeza de la cabra, usaban el cuello y como la parte de la entrada del odre, ¿no es cierto? Y lo cocían todo para que entonces se pudiera poner el jugo de uva, fermentarlo y de esa manera hacer lo que es el vino. Y por supuesto, cuando eso ocurría, la fermentación de ese jugo de uva, al fermentarse y producirse o hacerse el vino, expandía el cuero, ¿no es cierto? Y como si era un cuero nuevo, entonces podía mantener así el vino fermentado, y de esa manera el cuero no se rajaba y se rompía. Pero si usaban cueros viejos, si se reusaba una y otra vez, los cueros que ya habían sido usados varias veces, el cuero se empezaba a resecar, y entonces cuando se trataba de expandir nuevamente con poner el vino nuevo, bueno, toda esa analogía era una manera para que ellos pudieran entender, porque eso, claro, tú y yo, nosotros con la hermana Milagro hoy hablábamos acerca de las costumbres o sea, que tenemos a veces transportar nuestras mentes a las costumbres que ellos hacían en ese tiempo, porque nosotros no hacemos vino, o sea, con odres, o sea, no tenemos esa comprensión de qué es lo que significa lo que Jesús está hablando. Y lo mismo con el vestido, ¿no? Tal vez con el vestido poniendo remiendo viejo con remiendos en un vestido nuevo, o un trapo viejo con trapo viejo, nuevos, telas nuevas, se puede tal vez comprender un poquito más en nuestros tiempos también, porque el encogimiento de las telas, ¿no es cierto?, cuando se lavan, lo que puede hacer lo que es la tela vieja, se encoge más y jala, ¿no es cierto?, la costura de donde se cosió en la tela nueva, y eso ocasiona que también se rompa. ¿Okay? Bueno, todo eso es una ilustración que está haciendo Jesús a los fariseos, y que ellos podían comprender con respecto a lo viejo y lo nuevo. Y acá lo viejo y lo nuevo, por supuesto, y lo voy a decir, voy a hablar un poquito más en detalle, pero para darle una introducción y empezar a comprender qué es lo que Jesús está hablando acá. Jesús no está hablando del Antiguo Testamento, ni está hablando acerca de la ley de Moisés, porque Jesús no vino a abolir la ley, sino vino a cumplirla, sino que está hablando de las tradiciones y las costumbres de la religión farisea. A eso se refiere él, a lo viejo. Y lo viejo no tiene manera ¿cuál es la palabra que estoy buscando? De que sea compatible, gracias, que no hay manera de que sea compatible el sistema religioso de los fariseos y sus costumbres y su manera de interpretar lo que era la ley de Moisés con el evangelio de Jesucristo. O sea que las dos no pueden, las dos chocan. Y Jesús no vino a reparar, sino vino a rechazar completamente la religión de ellos. Muy bien. Entonces leímos esa porción, acá vemos, lo primero que vemos es la acusación crítica de los fariseos, y también el cuestionamiento que hacen los discípulos de Juan. Es interesante que están los discípulos de Juan acá, y uno diría, pero no todos los discípulos de Juan siguieron a Jesús. Cuando Juan lo vio a Jesús, dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, ¿qué pasó? O sea,
Porque sabemos que había muchos, Juan tenía muchos discípulos. Nos dice Marcos al principio de que toda Judea lo estaba siguiendo, o sea, a Juan. O sea que, pero podemos inferir, podemos concluir que no todos los que se llaman discípulos son realmente seguidores. Como después vamos a ver más adelante, que no todos los que se llamaban que eran discípulos de Jesús realmente iban a seguir a Jesús. Porque la palabra discípulo significa aprendiz. Y no significa, o sea, a veces nosotros tomamos la palabra discípulos y le aplicamos la misma interpretación o sentido a todos los pasajes que leemos. Y no es así. O sea, sí, en muchas ocasiones la palabra discípulo se refiere a seguidores de Cristo, pero en otras ocasiones cuando habla de discípulos, está hablando a aquellos que estaban acompañando a Jesús, pero que realmente no estaban realmente creyendo en él como el Mesías, como el Salvador, como después vamos a ver, no en Marcos, pero creo que es en Juan capítulo 6, cuando Jesús está hablando en una de sus enseñanzas, dice que muchos de sus discípulos después lo habían dejado, se apartaron de él. Entonces vemos ahí claramente de que no todos, y lo mismo acá vemos con estos discípulos de Juan, que tal vez eran discípulos de Juan, habían visto a Jesús, tal vez habían oído, pero no estaban totalmente convencidos, ¿no es cierto?, de que Jesús era el Mesías, el Rey divino, el Rey prometido. Y bueno, vemos que se estaban asociando más con los fariseos, ¿no es cierto?, en esta costumbre que ellos tenían. Ahora bien, cuando ellos hacen esta acusación crítica de hacer esta pregunta, ahí está en la pantalla, los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de fariseos y los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? ¿A qué se estaba refiriendo ellos? ¿A qué ayuno se estaba refiriendo ellos de que los que estaban acusando de una manera crítica o criticando a los discípulos de Jesús, de que ellos no estaban ayudando? Porque fíjense, la escena, ¿cuál es la escena? La escena es el banquete en la casa de Mateo. Es este gran banquete, están teniendo una gran comilona, ¿no es cierto? Están celebrando, ¿no es cierto? Más Mateo está, ¿no es cierto?, ahora siguiendo a Jesús, habían entregado su vida a él, dejándolo todo. Y también están los otros publicanos y pecadores dentro de ese grupo, ¿no es cierto?, que también estaban ahí en la casa de Mateo, escuchando a Jesús y Jesús enseñándoles. Y acá vienen los religiosos, no realmente importando el cambio de vida de un publicano que tendría que haberles asombrado, ¿no es cierto?, de que esta persona, que realmente estos publicanos, que eran recaudadores de impuestos, que eran traidores, que eran ladrones, que estaban extorsionando al pueblo, que eran rechazados por la sociedad, que no les importaba qué es lo que la gente pensaba acerca de ellos mismos, que ahora esta persona esté siguiendo a Jesús. O sea, eso, pero fue un escándalo para los religiosos, porque ¿cómo puede ser? Que si este es el Mesías o este es un rabino, es el maestro, ¿cómo puede ser que esté invitando a estos pecadores? ¿No es cierto? Que ellos ni siquiera querían estar ni tocando ni asociarse con ellos. Pero ¿qué ayunos estaban hablando acá? Tenemos que entender que dentro de las costumbres y de las leyes de hombres que ellos habían establecido, estos reglamentos, prohibiciones y que ellos habían establecido, ellos ayunaban, habían determinado que tenían que ayunar 2 veces a la semana, que realmente eran los días martes y jueves, sí, o lunes, no, ¿cuál era? Lunes y jueves. Ahora voy a encontrar mis notas. 2 veces a la semana, lunes y jueves. Eran lunes y jueves que normalmente ayunaban los fariseos, y también sabemos que los discípulos de Juan hacían lo mismo, lunes y jueves. Y creemos que tal vez haya sido un lunes o haya sido un jueves, ¿no es cierto?, cuando fue este gran banquete en la casa de Mateo, y ellos estaban ayunando. ¿Por qué? Pero no era un requerimiento de la ley. Tenemos que entender que vemos que hay muchos ayunos en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, que se mencionan, y todos ellos son voluntarios, con la excepción de uno. Hay sí un ayuno que se requería en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, que era el ayuno en el día de Yom Kippur, que es en el día de expiación, que es el día en el cual, porque el ayuno está asociado con tristeza, con luto, con un tiempo en el cual donde
no nos importa comer, porque lo más importante es de que yo esté buscando al Señor en oración, y porque tal vez estoy llevando una carga muy grande y quiero entregar esa carga al Señor, quiero buscar la presencia del Señor, y entonces hago un lado algo que es tan, diríamos, necesario para nuestros cuerpos, que es la comida, el comer, entonces ayuno para dedicar tiempo al Señor, pero también significaba el hecho de demostrar luto y tristeza por el pecado, y por eso que se requería el ayunar una vez al año, en el día de Yom Kippur, o en el día de lo que es el día de la expiación, por recordar, ¿no es cierto?, el pecado del pueblo. El pueblo era un requerimiento por ley, por la ley de Moisés. ¿Okay? Entonces, un solo día. Entonces, acá vemos que está bien, si querían ellos ayunar 2 veces a la semana, eso allá ellos, ¿no es cierto? Eso era un asunto que era voluntario, no era un asunto que era requerido por la ley. Pero ellos lo habían elevado, sus costumbres, lo habían elevado a que fuera ley, que fuera requerido. Y si no lo hacían, entonces eran vistos como pecadores, por eso eran los grupos de los pecadores, aquellos que tal vez no ayunaban 2 veces a la semana, y eran considerados que estaban quebrantando la ley, pero no la ley de Moisés, no la ley de Dios, sino la ley de ellos, la ley de ellos. Bueno, entonces vemos que era conocido que los fariseos ayunaban 2 veces a la semana. Entonces es a eso que están atacando a los discípulos de Jesús, precisamente eso. El conflicto entre los fariseos y Jesús, ahí está en la pantalla, si quieren tomar algunas notas, giraba alrededor de preguntas relacionadas con la enseñanza o conducta de Cristo que se oponía a las tradiciones y reglamentos de ellos. O sea, la gran pelea que acá empezó a haber, y el odio que empezó a surgir de los fariseos, al punto de que ya querían destruirlo. Acá estamos en el segundo año, en el año de la popularidad de Jesús, ya había ya empezado a hervir, diríamos, la olla de estos fariseos, de estos religiosos, de querer ya destruir a Jesús. ¿Por qué? Porque él se oponía a sus tradiciones y a sus reglamentos. Fíjense lo que Jesús, y en Marcos, más adelante, en Marcos capítulo 7, Jesús los exhorta y les dice, en Marcos 7, 8, él les dice, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. O sea, precisamente él refiriéndose precisamente a esto, ¿no es cierto? A lo que ellos, y por supuesto vamos a ver en el siguiente pasaje que vamos a estar viendo en la lección de hoy, es también acerca del día de reposo, el día de descanso, como ellos habían tomado eso y en una manera legalista, poniendo cargas sobre el pueblo, algo que el pueblo le era difícil y muy dificultoso de poder cumplir. Ellos ponían esas cargas, cosas que ellos habían inventado y habían añadido a la ley de Moisés, porque ellos pensaban esa era la manera que ellos la interpretaban. Bien. O sea que el ayuno, la oración y las limosnas, ahí está, eran expresiones comunes de piedad en el judaísmo, que muchos realizaban en público. ¿Se acuerdan en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, cuando Jesús enseña acerca de la oración, o también enseña acerca de la limosna y del ayuno? A ver si lo tengo. O sea, que esa es la manera que ellos... de una manera externa, ¿no es cierto?, de una manera superficial, ellos demostraban que eran súper piadosos, religiosos, ¿no es cierto?, porque ellos oraban, ¿no es cierto?, o cuando ayunaban se ponían como todo tristes y ahí con los rostros todo así, como para demostrar que ellos estaban ayunando, que eran tan religiosos. Y lo vemos ahí en Mateo, cuando Jesús da la instrucción, ¿no es cierto?, en el Sermón del Monte, de cuál es el verdadero ayuno y cuál es la verdadera oración y con qué motivación y con qué sentido nosotros debemos de hacerlo, no por apariencia externa, sino realmente de hacerlo para el Señor. Y cuando él dice, por ejemplo, voy a leer varios pasajes en capítulo 6, versículo 16, que habla del ayuno en el Sermón del Monte. Él dice, ¿y cuándo ayunéis? No dice que debemos estar ayunando todos los días, por supuesto. Cuando dice, ¿y cuándo ayunéis?
Dice, no pongáis cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, y para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Ese es el verdadero sentido, o sea, de que seamos sinceros, que seamos transparentes como cristianos. Acá viene la aplicación. ¿Okay? Vimos observación, interpretación, ahora vemos lo que es aplicación en nuestras vidas también como cristianos. O sea, de que Dios ve nuestros corazones y nosotros no hacemos las cosas para que tan solo las personas por apariencia, ¿no es cierto? Y cuando nadie nos ve, entonces vivimos nuestras vidas como se nos antoja, ¿no es cierto? En realidad es lo que realmente importa, que el Señor ve nuestras vidas, y lo que hacemos lo hacemos para Él y no para aparentar, ¿no es cierto?, de ser otra cosa de lo que realmente somos. Entonces, si somos seguidores de Cristo y sabemos que no tenemos una obediencia perfecta, pero nuestra inclinación, nuestra dirección en nuestro camino es de querer obedecer al Señor, de amarle a Él, ¿no es cierto? Nuestra inclinación es de querer amar ¿no es cierto?, a Dios, y que nuestras vidas reflejen ese amor hacia Él, aunque no somos perfectos y no lo hacemos perfectamente, pero es esa nuestra inclinación, ese es nuestro deseo, esa es la dirección de nuestras vidas. Y bueno, y así sucesivamente en la oración, dice, y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y ahí en voz alta, ¿no es cierto? Y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. ¿Y cuál es la recompensa? La recompensa vacía, hueca, ¿no es cierto? Tan solo de hombres. Yo quiero la recompensa que viene del Señor. Yo no quiero la recompensa de que alguien me reconozca a mí y que diga algo bueno. ¿Qué importa, ¿no es cierto? Y bueno, y dice, pero tú, nos habla a nosotros, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ¿se han dado cuenta que no habla de una postura de la oración? Porque la oración tiene que ver del corazón, aunque sí, podemos orar de rodillas, podemos orar de pie, podemos orar caminando, podemos orar cuando estoy corriendo, puedo orar orando cuando estoy caminando, manejando mi camión o mi auto, ¿no es cierto? Es en todo tiempo que podemos orar. Jesús acá nos estableció, y a veces nos ponemos tan religiosos, no, que tú tienes que orar de rodillas. Sí, o sea, el asunto de arrodillarnos es una demostración, ¿no es cierto?, externa de nuestro corazón, y tiene su lugar, y no estoy en contra de eso, pero a veces ponemos más énfasis en la postura que realmente en la condición del corazón. Bueno. Y dice, por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros lo pidáis. Y bueno, o sea que el verdadero ayuno y oración, dar limosna, se debería hacer en secreto para honrar a Dios y no para impresionar a los demás. Sí, hermano. Isaías 58:3 dice, este es el pueblo hablándole a Dios. Hermano, esas son mis notas, hermano. ¿Por qué me notas? No, está bien. I had in my notes. Go ahead, read it. Dice, ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? ¿Por qué nos hemos humillado y tú no haces caso? He aquí en el día de vuestro ayuno buscáis vuestra conveniencia y oprimís todos vuestros trabajadores. He aquí ayunáis para contiendas y riñas y para herir con puño malvado. No ayunéis como hoy, para que se oiga en lo alto vuestra voz. Y en el 5 dice, ese es el ayuno que yo escogí, Dios hablando, ¿cierto? Para que un día se humille el hombre. ¿Es acaso para que incline su cabeza como un junco y para que se acueste en silicio y ceniza? Llamaréis a esto ayuno y día acepto al Señor. Hace una pregunta, ¿llamaréis esto ayuno y día acepto al Señor? ¿No es este el ayuno que yo escogí, dice? Desatar las ligaduras de impiedad. ¿Ve? Acá empieza a hablar entonces en principio que realmente Dios desea, o sea, 6:6 dice, yo quiero, dice, compasión o misericordia más que los sacrificios, más que el externismo ritual de lo externo.
¿De qué vale todos los sacrificios que tú haces si no tienes compasión y no tienes misericordia a los pecadores como los fariseos? ¿De qué vale todo lo que tú estás haciendo, de todo este ritualismo y tu religión y todo eso, si no amas a tu prójimo? Si no realmente no haces lo que realmente la ley de Moisés te manda a hacer. Pero bueno, sí. Y llegamos a una casa y la señora de la casa nos ofreció limonada con galletitas. Y una de las muchachas que no gracias. Pues la señora fue y le buscó otra leche. O sea, ya nosotros no podíamos hacer nada porque continuamente ella salía, iba a la cocina, traía. No estás ayudando. O sea, si ella hubiera ido en secreto a decirle a la mujer, pues es una cosa, pero al estarse negando tanto, pues nosotros estábamos allí, Claro. Y la señora intentando darle algo. Pero ven como en ese ejemplo pensamos que se negó el ayuno, como que ahora ya Dios no, ya Dios me castiga, o Dios. Hay una superstición, o sea, tenemos que, el cristiano cae a veces, o muchas veces cae en un tipo de superstición, o pensando de que ya Dios, o sea, Dios ve tu corazón y si tú lo vas a compartir, no lo estás diciendo así abierta, pero lo tienes que compartir por una situación porque si estás yendo en un lugar donde están comiendo y hay alimento y todo eso. Pero eso a veces nos indica a veces de cómo miramos más la parte externa que más bien a mí. Así es. Así es. Uf. O atribuimos ciertos poderes a la Biblia. Cuidado, o sea, esta es la palabra de Dios. No contiene la palabra, es la palabra de Dios y sí, pero es el contenido, ¿no es cierto? No le damos un poder mágico al Así es. Así es. Ya cuando estemos en la gloria eterna, correcto, muy buen punto. Vamos a continuar. Buenos comentarios. Versículos 19 al 20 ahora, una respuesta. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a la acusación, ¿no es cierto?, a la crítica de estos, tanto los discípulos de Juan como los fariseos que estaban ahí acusando a los discípulos. Dice, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están en boda? Y acá usa esta analogía de la boda, ayunar mientras están con ellos. Y por supuesto, la respuesta acá eliminó la ignorancia de los discípulos de Juan, porque aún los discípulos de Juan estaban en ignorancia, y enfrentó la indignación que motivaba a los fariseos y a los escribas. Porque acá usando un ejemplo muy común de la sociedad, normalmente no se ayuna cuando hay fiesta, especialmente cuando hay una fiesta de una boda. Y por supuesto, en esta analogía va más profunda también, porque habla de que, porque dice, mientras tienen al novio, y claro, acá está apuntando hacia Jesús. El novio es, en el Antiguo Testamento, el novio era Jehová, era Dios, en el Nuevo Testamento es Cristo. Entonces acá vemos algo muy similar, ¿no es cierto?, de que ellos entendían cuando él hablaba del novio, estaba hablando de Dios en este ejemplo, en esta analogía. Cuando está diciendo, si yo soy el Mesías, yo soy el rey prometido, el rey divino que he venido, ¿okay? Mientras que yo estoy acá con mis discípulos, no hay necesidad de que ellos estén ayunando y estén tristes, en luto, porque yo estoy con ellos, es tiempo de celebración. Y era la misma celebración que le decía a ellos, a los fariseos, ustedes también tendrían que estar celebrando, porque ustedes tendrían que haber ya reconocido de que yo soy el Mesías prometido. ¿Por qué? Por la demostración que él mostró ya, ¿no es cierto? Él demostró tener poder sobre Satanás, echando fuera a los demonios. Él demostró tener poder sobre los pecadores, al llamarlos, venían a arrepentimiento y a seguirlo a él. Él demostró tener poder sobre las enfermedades,
¿no es cierto?, sanando a todos los enfermos. Yo creo que en el lapso de esos 3 años, en todo lo que era la región de Galilea y Judea, yo creo que no había ninguna persona que estaba realmente enferma. No, lo digo, o sea, lo digo en serio, o sea, porque eran multitudes sobre multitudes y cientos, aún miles de personas que fueron sanadas en el ministerio de Jesús. O sea que yo creo que en ese lapso de esos 3 años eliminó lo que eran las enfermedades ahí en esa región de Galilea y en Judea. Bueno, entonces vemos que acá usa esa analogía, hablando acerca de sí mismo, y después en el versículo 20 habla de que, pero vendrán días cuando el novio le será quitado. O sea, cuando ese día venga de que ya Jesús no esté aquí presente físicamente, en el caso de sus discípulos, entonces sí van a volver a estar ayunando. O sea que hay un lugar, hay un tiempo hay un tiempo para el ayuno, pero este no era el tiempo del ayuno. O sea que los corrige de esa manera, como diciendo, ustedes están ayunando en lo que no saben lo que están ayunando. Lo hacen tan solo por su religión y sus ritos y sus costumbres. Los fariseos acusaban a Jesús de infringir, ¿no es cierto?, las reglas y los rituales judíos, pero en realidad ellos eran los que estaban quebrantando los propósitos, el propósito salvador de Jesús. Ellos estaban quebrantando la ley de Dios. Y bueno, acá vemos claramente lo que yo les decía, que cómo Jesús le conteste. Acá usa una analogía, lo que yo les decía, acerca de remendando, usando una tela en un paño nuevo, ¿no es cierto?, usando en un vestido, usando lo que es una tela vieja. Y también usa lo que es los odres, ¿no es cierto? Los 2 ejemplos que yo les mencioné ahí en los versículos 21 al 22, ya quiero terminar en esta sección, ya entrar en la segunda sección del día del reposo. Entonces vemos acá que la primera analogía significaba que su evangelio de arrepentimiento, o sea, el evangelio, el mensaje del reino que Jesús vino a traer, o sea, no era compatible con el sistema religioso o el mensaje religioso de los fariseos. Y ese es el ejemplo que él utiliza, ¿no es cierto?, en esta analogía, esta ilustración. No se podía remendar, o sea, él no podía remendar el mensaje del reino con las tradiciones legalistas de los fariseos. Y como ya les dije, ¿cuáles eran esas tradiciones legalistas de los fariseos? Ya les hablé, ¿no es cierto?, acerca de cómo ellos instituyeron 2 ayunos a la semana como algo que se tenía que hacer. Pero ahora vamos a entrar en la parte más seria, ¿no es cierto?, porque donde todo el sistema religioso de los judíos se centraba en lo que era en el día de reposo y en el guardar el día de reposo. Porque en ese día de reposo los fariseos construyeron un sistema de lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer. Y era tan riguroso, era tan técnico, era tan detallado, que era una locura. Como vamos a ver, ahora les voy a dar algunos ejemplos de eso. Pero como ya les dije, el ejemplo que da Jesús es muy bueno, ellos lo podían entender. Como ya les hablé ya de los odres, de estos cueros de cabra donde se ponía el vino y cómo se fermentaba, y dando el ejemplo de que no se puede poner el vino nuevo en odres viejos, hablando de que yo no puedo poner el mensaje del reino, el mensaje de venir a arrepentimiento y seguirme a mí y reconocerme como el Mesías, el Salvador, y la única esperanza para el perdón de tus pecados, ponerlo dentro de un sistema religioso de obras y de justificación y de méritos propios, porque ese era el sistema religioso. ¿Okay? Entonces vemos claramente que eso es lo que está hablando Jesús. Yo no puedo poner, y lo mismo pasa hoy en día, nosotros no podemos incluir el sistema, o sea, el de la salvación por gracia, o sea, que es un regalo de Dios por medio de la fe, y la fe en Jesucristo solamente, no puede ser compatible con un sistema religioso de que entonces yo puedo ganarme el cielo y la salvación por mis propios méritos y mis obras y por ser buena persona y por ser ciertas cosas. No es compatible. O sea, ninguno de nosotros podemos cumplir la ley de Dios. Ninguno. Jesucristo fue el único quien vivió la vida perfecta que tú y yo nunca íbamos a poder vivir. Y hoy en día, por eso que estamos bajo la gracia,
y estamos justificados, no por mi propia justicia, la de Henry. Aún siendo cristiano, yo no puedo justificarme por mi propia justicia. La inclinación que yo tengo de querer obedecer los mandamientos de Dios ahora es motivada exclusivamente por mi amor a Cristo. No porque eso añade o agrega algo a mi salvación o a mi favor con Dios. Y por supuesto, es a través del poder del Espíritu Santo que tenemos que vivir y depender, ¿sí, hermano? Hablaba con la mamá de mi cuñado. Ella dice que es lo que yo no entiendo, cómo se predica una salvación global entre los cristianos evangélicos. Ella viene de una denominación que es pentecostés, pero ya no se congrega de los 12 años que la conozco ahora aquí en Estados Unidos. Ella no. Entonces ella me habla ayer, me dice que ella, porque una de sus hijas se congrega incluso en una iglesia bautista, pienso que muy conservadora porque dejó de usar pantalón. Sí. Y se fue justo ayer a evangelizar. Ella dice que la mamá dice que ella ya no es salva porque ella no está haciendo las cosas buenas para ganarse la salvación. Wow. Entonces yo le digo, si usted confesó a Cristo, así es, Señor y Salvador, de corazón, usted es Dios, Él sabe que se ha alejado. Dijo, no, yo ya perdí la salvación porque claro, no las pasé. Y eso viene de esa de enseñanzas erróneas que tienen especialmente muchos de los pentecostales. Me dio a entender que yo también puedo estar perdiendo la salvación. Vamos. Así, hermano. Y no, y es un buen punto que trae, porque realmente ustedes saben lo que han estado en mi clase, yo he estado enseñando vez tras vez acerca de ese punto, porque ese es el propósito de estas clases. Porque es buen punto y de que aún muchos evangélicos cristianos creen que la salvación se puede perder y sabemos que eso no es posible. Nadie nos puede separar del amor de Cristo. Estamos hablando de aquellos que realmente son seguidores de Cristo. Nada ni nadie. Que somos verdaderamente, estamos hablando de aquellos que son verdaderamente seguidores de Cristo. Y por supuesto que han realmente, genuinamente han puesto su fe en Cristo Jesús. Igual, soy bautizada, pero yo no soy perfecta. Así es. Estoy ahora tratando de vivir una santidad, no una para ganar una salvación, yo se lo hacía. Y traje el tema de la semana pasada, otra vez, el del hijo pródigo. Así es. Y le digo, tu hijo deja de ser tu hijo, cuando ha hecho lo que tú no quieres, sin tomar esto, deja de ser tu hijo. Buen punto, hermano. Por tiempo voy a seguir, pero buen punto y es muy cierto. Y es un tema que debemos de continuar. Cada uno de ustedes debe saber que la salvación es por fe, por gracia, regalo de Dios, por medio de la fe en Cristo. Y punto. O sea, no hay nada más que agregar ahí. Y es nuestra fe y nuestra dependencia en la obra que Él hizo y no lo que nosotros podemos hacer. Ya terminando con nuevamente el vestido viejo, es el sistema legalista de la tradición rabínica, de los fariseos. Esto ya lo mencioné. Eso es lo que significa esta analogía. Jesús no estaba interesado en reparar la religión de los fariseos o añadirla con el mensaje del reino, del arrepentimiento y del reino de Dios, sino que más bien era completamente rechazarla. Y eso es lo que ocasionó este choque con los fariseos, porque ellos no estaban dispuestos de soltar su religión. Entonces se opusieron a Jesús y al punto de querer destruirlo. La segunda analogía repitió la misma enseñanza, lo que ya vimos, el verdadero evangelio no puede unirse
O sea, un sistema falso de obras de justicia. Eso es lo que yo le acabo de decir. O sea, que acá estamos hablando del legalismo, del judaísmo, de los fariseos. No podía contener el mensaje de la salvación de gracia. Si decimos que la salvación es por gracia, que es un regalo, entonces no puede mezclarse con las obras, con nuestros propios méritos, porque entonces no es compatible, chocan los dos. No podemos entremezclar que es por gracia y o es uno o es por el otro, pero no pueden estar los dos unidos. Y como sabemos, hay mucha gente que cree los dos, y que los dos pueden ser de esa manera, y no es así. Bueno, no hay tiempo, tal vez podemos ver a Lucas capítulo 5, que nos narra una tercera analogía que Jesús dio a conocer en esta ocasión. Ahí lo pueden ver en Lucas capítulo, a ver si me da tiempo, porque yo sé que se nos fue el tiempo, y quiero terminar, por lo menos quiero terminar con el capítulo 2 hoy. 5:11, que nos dice ahí, dice, y después de traer las barcas, no, perdón, me fui por otro, 5:39. 5:39, que nos dice, y nadie después de beber vino añejo desea vino nuevo, porque dice el añejo es nuevo. Acá traigo una analogía del beber el vino nuevo con el vino viejo. O sea, sabemos que nadie... Bueno, Lucas nos menciona una tercera analogía en este mismo pasaje, pero no tengo tiempo ahora para entrar precisamente en ese punto, pero ahí lo pueden leer en Lucas 5:39. Muy bien, ahora sí quiero entrar en el versículo 23 al 28, ya terminando con el capítulo 2. Ahí tienen, en sus Biblias, entramos en lo que es Jesús es el Señor del día de reposo, y como título, diríamos, de esta sección, el Señor es el día del reposo. Acá Jesús y sus discípulos son acusados en esta sección de quebrantar el día de reposo. El día de reposo era el día sábado, ¿no es cierto? Y los rabinos, los fariseos, hicieron una lista elaborada de lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer en cuanto al día de reposo. Y lo que hicieron los discípulos, lo que vamos a leer en en estos pasajes del 23 al 28, quebrantaron, ¿no es cierto?, o violaron uno de esos artículos de esa lista que los rabinos estaban haciendo. Y ahora les voy a mencionar cuál era la que ellos habían quebrantado en el día de reposo. Fíjense, la orden de observar el día de reposo, este día sábado, al igual que los otros 9 mandamientos que Dios establece en Éxodo capítulo 20, era realmente con la intención de promover el amor hacia Dios. Esa era la intención de la ley de Dios. O sea, era promover el amor hacia Dios. Era promover, ¿no es cierto?, el amor hacia Dios y hacia los demás. Y no crear un sistema legalista y una carga al pueblo. Pero lo que ellos crearon fue una carga. Fíjense, les voy a dar un ejemplo. ¿Usted sabe lo que ellos hacían en el día de reposo? Por ejemplo, los fariseos enseñaban que en el día de reposo un hombre no podía cargar algo en su mano derecha o en su mano izquierda, o alrededor de su pecho o de su hombro, porque eso representaba trabajo. En Éxodo 20, y en otros pasajes, Deuteronomio 5 también habla, lo que no se podía hacer en el día de reposo era trabajar, porque era un día de descanso. Uno no podía trabajar en ese día, y era dado para beneficio del hombre, era dado al beneficio de cada uno, ¿no?, del pueblo, era dado al beneficio del pueblo, porque era de no hacer nuestro trabajo un ídolo, ¿no es cierto?, y trabajar todos los días, pero era de descansar físicamente un día, y también de dedicar ese día de adorar a Dios, de entregarnos, ¿no es cierto?, de acercarnos a Dios y enfocarnos en nuestra adoración hacia Él, ¿no es cierto? Ese era el propósito en sí del día de reposo. Y vemos que ellos empezaron a elaborar todo un sistema de detalle, porque entonces la pregunta era, que ellos que empezaron a interpretar y a añadir, era ¿qué es entonces la definición de trabajo? ¿Qué es trabajar? ¿Qué es trabajar? O sea, es el hecho de no estar manejando mi camión, ¿no es cierto?, o de ir a la oficina a trabajar y descansar en la casa y de tomar un tiempo de estar con la familia en oración o adorar al Señor en ese día. No, ellos empezaron a elaborar ya detalle. El hecho de cargar algo con la mano derecha o con la mano izquierda o alrededor del pecho, eso representaba trabajo, pero sí se podía cargar algo con la parte de atrás de la mano. O con tu pie, o con tu codo, o en tu oído podías cargar algo, o en tu cabello.
o el borde de tu ropa podías cargar algo, pero no en tu mano derecha. O sea, fíjense los detalles. No se podía atar, no podías atar el cordón de tu sandalia, hacer un nudo en el cordón de tu sandalia. O sea, se prohibía hacer eso, porque eso representaba trabajo, excepto a la mujer, la cual podía hacer un nudo en su cinto. Así que si una cubeta de agua se necesitaba ser levantada de un pozo, no podrías atar un nudo en la cubeta, pero la mujer podía atar. O sea, cosas súper estrictas. El punto que habla de que no se podía caminar más de un día de reposo. O sea, una persona no podía caminar más de lo que se representaba el caminar de un día de reposo. ¿Y qué significaba el caminar de un día de reposo? Era 1999 pasos, a menos que tendrían un teléfono, digo, uno de esos relojes, un Fitbit o un Apple Watch que te cuenta los pasos que estás dando, ¿no es cierto? Pero y eso representaba aproximadamente 800 metros. O sea, uno no podía caminar más de 800 metros de su casa. Porque hablaba acerca de que se podían quedar. Sí. Todavía se vienen estas costumbres. Por ejemplo, en los hoteles, el sábado, la gente procura quedarse en los pisos más bajos. Porque vamos a poner un hotel de 30 pisos y un sábado. El ascensor va a detenerse en los 30. Es cierto, me acuerdo cuando fui. Tú presionar el 30, no, automáticamente el ascensor. Y todo el día. Entonces, por ejemplo, el sistema que nosotros tenemos, que cuando entramos en una habitación se enciende, eso lo creó también. Sí, automático, para que no hagas trabajo. Porque encender la luz, eso es trabajo. Bueno, hay buen ejemplo, que hoy en día todavía se mantienen muchas de esas costumbres que vienen de este tiempo, y fíjense cómo todos esos detalles, yo decía, wow, porque ellos empezaron a definir la palabra trabajo, que en ningún momento en Éxodo 20 o en Éxodo creo que 32, 35 y Deuteronomio 5 también menciona nuevamente el día de reposo, menciona eso, o sea, da los detalles de que son 800 metros, sí dice que hay que quedarse en la casa. Ahora bien, los fariseos, para poder ellos manipular sus propias prohibiciones y regulaciones, lo que ellos hacían para poder caminar más de 800 metros o 1999 pasos, que se acostumbraba, eso es el límite, ellos lo que hacían, ellos decían, bueno, llevaban una bolsa con cosas y objetos de su casa, objetos tal vez no importantes, artefactos, cosas de la casa. Y lo que ellos hacían, cuando llegaban a esos 1999 pasos o los 800 metros de distancia, colocaban ahí en el piso un artefacto y decían, este es mi hogar ahora. Este es mi hogar, esta es mi casa. Entonces podían caminar otros 1999 pasos hasta el siguiente punto. Crearon un sistema para poder ellos... Wow, bueno. Interesante, pero vemos lo ridículo, ¿no es cierto?, que es. Y es precisamente eso lo que Jesús viene a atacar. Vamos a entrar, porque si no, no voy a terminar el capítulo 2. El incidente del día de reposo. ¿Cuál fue el incidente? Lo vemos ahí. Versículo 23. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Creo que en Mateo menciona de que tuvieron hambre, y enfatiza que tuvieron hambre los discípulos, y empezaron a arrancar espigas. ¡Wow! ¿Para qué eso? O sea, acá vemos una de esas, violaron una de las prohibiciones de los fariseos, porque tal vez no solamente estaban caminando más de los 1999 pasos, que algunos creen que tal vez estaban violando también esa prohibición, sino que estaban violando el hecho de trabajar, porque el hecho de arrancar, fíjense, arrancar espiga para comerlas porque tenían hambre, era considerado en la tradición fariseica de segar, trillar, aventar y preparar la comida. O sea que estaban rompiendo esa prohibición, el hecho de arrancar. Fíjense el extremo de todo esto, fíjense la carga, el legalismo que ellos habían creado. Y es precisamente eso lo que estaban acusando en este incidente a
los discípulos. De acuerdo con Deuteronomio 23, 25, ahí lo tenemos ahí en 23, perdón, sí, Deuteronomio 23, 25, no había nada de malo con lo que ellos hicieron, porque de ninguna manera la ley de Dios prohibía el hecho de que ellos arrancasen. Deuteronomio 23, 25 lo decía. Pero ellos lo que hicieron es que ellos empezaron a interpretar al Deuteronomio 23, 25 de esa manera. Si alguien lo tiene, acá yo lo tengo. 23, 25 dice que 23:25 dice, cuando entres en la mies de tu prójimo, entonces podrás arrancar espigas con tu mano, pero no meterás la hoz a la mies de tu prójimo. O sea, que no estés haciendo ya trabajo de metiendo la hoz, ya sacando para cosechar, ¿no es cierto? Pero podías arrancar, y eso es lo que hablaba la ley en Deuteronomio 23:25. O sea, que ellos no estaban violando la ley de Dios de ninguna manera, o del día sábado, ¿no es cierto? Pero para los judíos sí, estaban haciendo exactamente lo que les permitía hacer el Antiguo Testamento. Sus acciones estaban perfectamente permitidas dentro de los propósitos de Dios, pero no dentro de la mente de los judíos, ¿okay? Como ya les dije. ¿Por qué? Porque ellos tenían una interpretación. La interpretación que ellos le dieron al Deuteronomio 23:25 era de expandirlo, hacerlo más riguroso, con más carga, haciéndolo bien detallado, de que no podían ni siquiera sacarlo para alimentar una necesidad física. Y vemos que de ninguna manera la ley va en contra de lo que es la necesidad física, de lo que es si alguien tiene hambre, o de ayudar a alguien que está en necesidad o en peligro de muerte. De ninguna manera. Y él los ataca duramente diciéndole, ustedes son hipócritas porque ustedes permiten en el día de reposo, en el día de descanso, si un animal, una cabra, una oveja se cae, está permitido que ustedes la saquen, pero no está permitido de sanar a alguien que está enfermo. O sea, fíjense la hipocresía de ellos, de que un animal tenía más valor que un ser humano para ellos. O sea, estaba tan... O sea, estaban 24. ¿Perdón? Era su propiedad. Sí, era su propiedad. Así es. 24. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Ya les expliqué que no estaban haciendo algo que no era lícito de acuerdo a la ley de Dios. Estaban haciendo algo que no era lícito de acuerdo a su ley, a la ley de ellos, a la ley de hombres. Jesús jamás violó el mandamiento de Dios de observar el día de reposo, de aprobar que sus discípulos violaran el mandamiento de Dios para observar el día de reposo. De ninguna manera. Estamos hablando de que si Jesús es el Hijo de Dios y Él es el Señor del día de reposo y Él no tiene ningún problema. O sea, fíjense la mentalidad de ellos. Que si hubiesen reconocido con quién estaban hablando, de que Él es Dios encarnado y que Él, por eso mismo Él dice, yo soy el Señor del día de reposo. Cuando Él dice que yo soy el Señor del reposo, es que yo soy el que creé, yo soy el que originé el día de reposo. O sea, y yo no tengo ningún problema en lo que están haciendo mis discípulos. ¿Quiénes son ustedes para cuestionarme a mí y decir que ellos están quebrantando? Fíjense, porque eso es lo que hace la religión, eso es lo que hace el legalismo. Nos aparta de Dios, crea un sistema, ¿no es cierto?, de miedo, ¿no es cierto?, de perder la salvación si no hace ciertas cosas. En realidad no nos acerca a Dios, sino que nos hace tener más bien un temor, no un temor reverente, todos debemos tener un temor reverente a Dios, sino de tener un temor de miedo, ¿no es cierto?, de que debemos tener un temor de respeto, pero no un temor así de miedo de que si perdemos nuestra salvación o no perdemos nuestra salvación, si hacemos ciertas cosas o no hacemos ciertas cosas, que precisamente eso es lo que estaba haciendo el sistema religioso de estos legalistas. Jesús muy a menudo quebrantaba las añadiduras legalistas del hombre hacia la ley, y él a veces parecía que deliberadamente las quebrantaba. O sea, él parecía que, a propósito, él confrontaba hacia los fariseos de hacer un milagro precisamente en el día de reposo, para entonces poder enseñarles a ellos y confrontarlos y exponer la hipocresía de ellos y el sistema religioso de ellos, para decir, ¿cómo es que yo no puedo sanar? Y precisamente es
los versículos que ahora vienen, ¿cierto? Ahora vamos a seguir leyendo. Versículo 25, pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, y él los que con él estaban? Y acá está hablando de Primera de Samuel, hay un pasaje que nos habla de cuando David estaba huyendo de Saúl, él entra al templo perdón, a la sinagoga, y está un sumo sacerdote está ahí, y le da los panes de la propiciación, estos panes que eran sagrados, estos panes que eran, cuando decimos sagrado, que eran separados, ¿no es cierto?, para el uso exclusivo del templo, de las ceremonias del sacrificio y todo lo que eso significaba, ¿no? Bueno, entonces, sí, o sea, no se tenían que comer por comer esos panes, eran exclusivos para ese uso sagrado del templo, que por eso eran los panes de la propiciación, y que el sumo sacerdote eran los sacerdotes que estaban ahí trabajando, también trabajaban en el día de reposo, o sea que también ellos estaban quebrantando en sí, pero se les permitía trabajar en el día de reposo porque estaban trabajando en el templo y porque tenían tan veneración por el templo. Por eso que Jesús en otra ocasión él dice, hay uno mayor acá que el templo, y ustedes, o sea, tienen al templo en tanta reverencia, ¿no es cierto? Pero el templo en sí representaba ¿qué? A Cristo, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la presencia de Dios, el lugar santísimo, bueno, no hay tiempo de entrar en todo ese estudio, pero bueno, es eso, ¿no es cierto?, que Jesús le está mostrando y le está trayendo una historia del Antiguo Testamento, y como ellos tenían en gran estima a David, el rey David, ¿quién se atrevía a atacar a David ahora que él hubiese hecho eso? Y claro, se sabía que él había hecho eso, pero era aceptado por los fariseos, por los escribas. Y acá no están aceptando a Jesús, ¿no es cierto?, que no está violando la ley, que de acuerdo a Deuteronomio 23-25, lo leímos, no estaban haciendo nada contrario a lo que la ley de Dios. Entonces, él les muestra eso para tan solo exponer, ¿no es cierto?, su mala interpretación, sus errores de interpretación y su hipocresía también. Al referirse al uso de la vida, está en la pantalla en 1 Samuel 21, Jesús mostró un principio importante. La necesidad humana es más importante que el ritual religioso. O sea que la ley nunca fue establecida para de una manera de poner una carga en el sentido sobre el hombre y no darle la importancia a las necesidades o a la vida misma. Por eso que, nuevamente repito, Oseas 6:6 dice que él quiere compasión, misericordia más que sacrificios. O sea, es más importante demostrar misericordia, de ver de que en principio lo más importante acá era porque estaban muriéndose de hambre prácticamente los soldados de David, los que estaban siguiendo a David. Entonces se hizo como una excepción, es decir, aunque estos panes son usados para la propiciación, son usados para uso sagrado del templo, pero porque hay una necesidad acá importante en la vida de una persona, entonces se permite, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la ley se mueve a misericordia. El flujo. Ajá. El jefe de la sinagoga dice, hay 6 días que no pueden ser sanados, venir en esos días y no en el día de reposo. Y Jesús dice, hipócritas, quieren ustedes pesar para su lado. Así es. O sea que el día de reposo tenía la intención de servir al hombre y no el hombre servir. Y Jesús lo dice después, al final. Fíjense, se me fue el tiempo y perdón si me extiendo un poco. Quiero terminar el capítulo 2. Es culpa de ustedes los comentarios. No, entonces seguimos. Entonces él les habla, dice, y él les decía, el día de reposo, versículo 27, ya terminando, se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y cuando él dice eso, wow, eso causó aún más alboroto. Porque cuando Jesús declaró ser el Señor, ahí está en la pantalla, se declaró ser el Señor del día de reposo, le pegó un severo golpe a todo el sistema de méritos y de obras de justicia que encontraban su punto clave en el día de reposo.
Porque ellos pensaban, si mantenían todas sus leyes, ¿no es cierto?, en el día de reposo, ellos estaban de alguna manera ganándose méritos y favor delante de Dios. Y acá Jesús le está diciendo, el hecho de decir que Él es el Señor del día de reposo es igual a decir que Él es Dios. ¿Por qué? Porque ¿quién instituyó el día de reposo? Dios mismo. Génesis capítulo 2, versículo 3. No hay tiempo ahora de entrar, pero lo voy a repasar la semana que viene. Génesis capítulo 2, versículo 3. Dios establece después de la creación el día de reposo. Éxodo 20, versículo 8 y 11. También lo escribió en los 10 mandamientos. Ahora bien, ¿quién entonces estableció el día de reposo? Dios. Y para que Jesús diga que yo soy el Señor del día de reposo, ¿qué está diciendo Jesús? Él es Dios. Wow, wow. Y precisamente por eso que Marcos nos escribe esto, porque se acuerdan que yo les dije al principio, cuando comenzamos este estudio. Marcos parte desde el punto del primer versículo de Marcos capítulo 1, versículo 1, cuando él dice que él es el Hijo, que él es Jesucristo, perdón, ¿cómo dice? Él es, de que este es el Evangelio, dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y precisamente de ahí parte de que toda la historia que él nos está narrando ahora es para demostrar y mostrarnos de que verdaderamente Jesús es Jesús, el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, Dios encarnado. Bueno, Dios les bendiga. Gracias por oírme, escucharme, y que el Señor les bendiga ricamente en esta ya tarde. Bendiciones también, hermana.